la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo. Especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia, estaciona el dragón para su columna, Mauro Casa. Muy buenas noches a la audiencia de Te Digo la Otra, estamos desde Londres. Esta noche vamos a estar conversando un poco sobre las elecciones en el Perú, sobre los resultados que arrojó la primera vuelta electoral y sobre lo que puede pasar el próximo 10 de junio cuando se enfrenten Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Y para eso no me van a tener que escuchar solamente a mí, vamos a estar conversando con Diego Alonso Salazar, que es politólogo del Instituto de Estudios Andinos del Perú y también estudiante aquí de la London School of Economics. Así que lo recibimos a Diego. Muy buenas noches. Buenas noches, Mauro. Vamos a conversar un poco de estos resultados. Diego, ¿te sorprendió lo que pasó en la primera vuelta? ¿Qué era lo que esperaban un poco y cómo analizás estos resultados que dieron a Keiko Fujimori ganadora de la primera vuelta con casi un 40% de los votos, el segundo lugar para Kuczynski con un 21% y el tercer lugar para la candidata de la izquierda, que era Verónica Mendoza, con un 18.7%? Sí, totalmente. Dos cosas en realidad han sorprendido, no solamente a la comunidad académica, sino también a los periodistas, a la opinión pública en general, sobre qué es lo que ha pasado en la primera ronda de las elecciones. Y es que la aparición de un outsider, como fue Julio Guzmán, y también que el Jurado Nacional de Elecciones haya decidido retirar su candidatura, faltando pocas semanas para la primera ronda, así como la candidatura de César Acuña, influyó mucho en que aparezca una segunda opción que fue Verónica Mendoza, una opción que hasta más o menos enero de este año no reportaba mayores avances, tenía 1% de intención de votos, una opción de izquierda, una izquierda que después del gobierno de Ollanta Humala se sentía traicionada, una izquierda que estaba ahí en el escenario, pero que necesitaba una candidatura para canalizarse. Con la salida de Julio Guzmán, Verónica Mendoza se hace mucho más visible. Entonces, casi a la ronda final, Verónica Mendoza era la que iba a pasar a las elecciones. Finalmente, un sector de votantes, al menos eso es, digamos, la primera lectura que se tiene de las elecciones, de Julio Guzmán y Barnechea, que era el segundo candidato que también había levantado cabeza en las elecciones, apoyaron a Pedro Pablo Kuczynski, quien logró pasar finalmente a la segunda vuelta. Digamos que hasta unos meses antes de la primera vuelta el panorama era totalmente fragmentado, ¿no? Solo estaba claro que Keiko Fujimori llevaba la ventaja. Keiko Fujimori, para los oyentes que no sepan, es la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fuera también quien diera el golpe de Estado contra el Parlamento a principios de los años 90, que luego fuera procesado por delitos contra la Constitución. Keiko había competido en el año 2010 contra Ollanta Humala, había perdido en la segunda vuelta, pero por un margen muy fino, y todas las encuestas, bueno, desde el 2010 para acá, consistentemente le daban preferencias importantes del electorado. Pero del otro lado, del espectro político, parecía que había una balcanización enorme de las opciones, ¿no? Tú hablabas de candidatos que como figuritas fueron cayendo uno tras otro, algunos por casos de que la justicia electoral no los consideró aptos para ir a las elecciones, y finalmente se termina normalizando el escenario, porque bueno, termina habiendo una opción de derecha, que es la que encarna Keiko Fujimori, la izquierda detrás de la candidatura de Mendoza, y esta opción de Kuczynski, que bueno, que es un candidato de centro-derecha, que finalmente aparece como opción para la segunda vuelta. Sí, bueno, podemos hablar de que hay un clivaje que en el Perú se ha hecho mucho más visible en las últimas dos elecciones, ¿no? Y es el sur peruano, que es, digamos, mucho más en términos de desarrollo, está un poco más atrás que Lima y en general el norte del Perú. Tienen una visión mucho más crítica de las políticas que se han estado implementando desde los 90, ¿no? Entonces, básicamente el sur peruano ha sido quien ha votado por Verónica Mendoza. Kuczynski representa en cambio una derecha mucho más tradicional, elitista, clásica, ¿no? Y Fujimori es un fenómeno que se ha dado en América Latina anteriormente y que, bueno, digamos, hay muy poca evidencia para verlo, que es una derecha con arraigo popular, una derecha que tiene un discurso populista y que también tiene soporte popular, especialmente de los sectores C, D y E en Perú, ¿no? Que son básicamente los sectores que son
clase media emergente o algunos que viven en las ciudades, en las periferias de las ciudades. Eso es interesante que lo marques, Diego, porque estamos hablando de que, claro, de que los clivajes están un poco superpuestos, en el sentido de que a Keiko Fujimori la votan los pobres, también como a su padre, digamos, cuando en los 90 Alberto Fujimori le gana la elección a Mario Vargas Llosa, obviamente que con su Fuerza Perú, o Cambio 90. Cambio 90, la fuerza de Fujimori era fuertemente, terminó siendo apoyada por los sectores populares contra la candidatura de Vargas Llosa, que era vista como una candidatura de la élite de las clases medias limeñas, ¿no? Bueno, esa misma dinámica de alguna forma se está repitiendo ahora. Hay llamados, por ejemplo, tú sabes que en los 90 precisamente Fujimori ganó porque Vargas Llosa era visto como muy elitista por la izquierda también, quien al final apoyó a Fujimori. No sabían quién era, pero apoyó a Fujimori. Algo similar está pasando ahora. El fracaso grande del gobierno de Alan García, ¿no? Que en los 80 había sido como la gran esperanza de la izquierda latinoamericana, había sido como un ejemplo para todos de una izquierda democrática en América Latina, Alan García del APRA, pero que bueno, que su gobierno termina con una crisis tremenda y la hiperinflación y termina yéndose por la puerta pequeña, ¿no? Efectivamente. Ahora también está en la puerta pequeña. El APRA casi pierde la inscripción, solamente con un 5%. Luego de 2 gobiernos, la población no ha visto mayores cambios, digamos, en los gobiernos del APRA. Alan García termina bajándose, ¿no? Estaba en carrera para esta competencia electoral y se termina bajando su candidatura. Es que nunca tuvo más del 10%. Digamos, hay una población aprista que sí es militante del partido, claro, que vota por el APRA, a pesar de todo porque lo que es el pase, partido más tradicional del Perú. Porque es el partido más tradicional del Perú, porque ha sido un partido de arraigo medio urbano, pero yo creo que también ha habido un desgaste de este partido, en el sentido en que ha sido gobierno 2 veces, y no ha habido cambios sustanciales. En la primera ha sido el mayor desastre, el peor gobierno que ha habido en la historia del Perú. Y en el segundo, solamente se ha dejado al Perú sin un proyecto político, en piloto automático, sí, crecimiento económico, pero digamos, sin mayores reformas para los sectores populares, que fue lo que produjo que Ollanta Humala también, digamos, llegue con un discurso así. ¿Y qué pasó con Humala? ¿Por qué la candidatura oficialista tampoco pudo despegar nunca? ¿Porque los peruanos tienen una muy mala evaluación del gobierno de Humala? Bueno, en general ha sido un gobierno bastante mediocre. Digamos, en términos económicos no ha habido grandes reformas. Tal vez en temas sociales sí, la creación de un ministerio de inclusión social, pero básicamente manejado por tecnócratas, ha generado pues que haya de alguna forma inclusión de los sectores que antes no estaban incluidos en el país. Pero más allá de eso, no se trata solamente de dar bolsas familia, no se trata solamente de invertir más plata en infraestructura. Hubo un proyecto político detrás del gobierno de Ollanta Humala que él no logró concretar y que terminó dividiéndose y fragmentándose en muchos otros microfragmentos. Digamos, solamente en el sur peruano, luego de la victoria de Ollanta Humala, yo he tenido la oportunidad de estar en lugares muy empobrecidos del Perú y que han sido víctimas del terrorismo y que todavía tienen ese trauma, donde ganó Ollanta Humala, Ayacucho o Apurímac, las facciones de Ollanta Humala terminaron dividiéndose inclusive en 5 o 6, claro, 6 grupos. Hubo un problema de selección de candidato también, ¿no? Estaba puesta las fichas en que fuera la primera dama, digamos, la candidata en algún momento se habló, pero creo que la ley peruana no lo permite, la ley electoral, entonces creo Humala no tuvo como un buen proceso de sucesión de su presidencia tampoco, ¿no? No hay, digamos, tampoco en los partidos del Perú que haya una historia de buena sucesión de liderazgos, porque usualmente son maquinarias que mueren después de que el candidato muere, ¿no? Pero volvamos al hoy, ¿no? Está muy interesante este recorrido que venimos haciendo por la política peruana, pero la fotografía hoy entonces es de Keiko Fujimori con un 40% de los votos obtenidos en primera vuelta. Kuczynski logra el 21%, le gana en el filo a Verónica Mendoza. Recuerdo que las encuestas los daban muy parejos, e incluso había muchos que pensaban que Mendoza iba a pasar a la segunda vuelta. Sí. Finalmente Kuczynski, con su candidatura de centro-derecha, más de la élite limeña, logra pasar. ¿Qué puede pasar ahora? Porque la ventaja de Keiko es enorme, parece indescontable. Sí, la ventaja de Keiko es que tiene un voto duro, pero también la desventaja es que tiene un antivoto muy duro. Claro. El voto duro de Keiko ha sido producto del trabajo que ella ha realizado 5 años, recorriendo todo el Perú y formando alianzas en todo el Perú. O sea, lugares donde Kuczynski nunca... No saben ni quién es Kuczynski. Tú ves 4.000 metros de altura, alguna pinta con una K de Keiko Fujimori.
y ha logrado aglutinar una fuerza muy interesante, ¿no? Las últimas encuestas, sin embargo, muestran, hay encuestas que ponen a Fujimori por 2 puntos porcentuales encima de PPK, y en una última encuesta dada por una empresa peruana, CPI, aparece Kuczynski con 1 punto por encima de Keiko Fujimori. Entonces, todo dentro del margen de error, ¿no? Todo dentro del margen de error. En 3 semanas son las elecciones. Acaba de salir una denuncia que vincula a uno de los principales financistas de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez, con lavado de dinero, una denuncia hecha en un programa peruano y que involucra a la DEA americana. Entonces se espera ver cuáles son los resultados, digamos, de este destape que ha habido, ¿no? A ver si esto va a reducir el voto duro de Keiko Fujimori o va a convencer, por último, a los votantes de Verónica Mendoza y a la izquierda dura por votar por un candidato que de repente no les gusta, que es Pedro Pablo Kuczynski, por salvar la democracia, ¿no?, que dicen defender. Entonces, ¿esto hasta ahora qué ha pasado? ¿Mendoza no se ha pronunciado para la segunda vuelta? ¿No le ha dado su apoyo a Kuczynski aún? Han sido pronunciamientos muy flojos. En general ha dicho, yo creo que una opción es buena, pero la otra opción es peor. Entonces, claro, digamos, eso no es un apoyo directo. Hay candidatos que sí han apoyado directamente a Kuczynski, ¿no? Digamos, Julio Guzmán se ha pronunciado en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Y un poco, como para empezar a redondear, ¿cuáles son las diferencias? Más allá de los estilos, de dónde vienen y de a quiénes representan, que eso está quedando bastante claro, pero en términos programáticos, ¿qué diferencia a Keiko Fujimori de Kuczynski? Yo creo que son básicamente en términos económicos y en términos, si quiero ponerlo políticos, bastante similares, pero hay una crucial diferencia, ¿no? Se trata de una derecha autoritaria y el otro de una derecha un poco más tradicional, ¿no? Una derecha autoritaria en el sentido que Keiko Fujimori tiene muchos antecedentes y todavía está rodeada de personajes que pueden restringir los derechos y libertades, como lo hizo su papá, su padre, en 1992, y que genera muchas dudas, ¿no? Es una derecha autoritaria en el sentido de que también hay personajes vinculados a la corrupción, muchos de ellos con escándalos de corrupción, vínculos al narcotráfico, etc. Pero en términos económicos estamos ante un continuismo del modelo económico que se ha implantado en los 90, sin mayores, digamos, cambios, ¿no? Cambios que tampoco se generaron con el gobierno de Ollanta Humala ni con el gobierno de Alan García, ¿no? Hay que recordar que los ministros de Ollanta Humala de Economía y de Ollanta Humala y de Alan García son los mismos, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces, ¿cuál sería tu pronóstico de lo que puede pasar el próximo 10 de junio? Bueno, mi pronóstico es que creo que Keiko Fujimori tiene muchas chances de ganar esta vez. Y yo creo que es muy posible que ella gane, de no haber un cambio en las siguientes semanas. De este impacto de la denuncia sobre la DEA, que creo que afecta muy poco a la ya mellada imagen y vinculada imagen. O sea, hay tantas denuncias de corrupción contra Keiko Fujimori, que una más, no creo que haya mayor impacto sobre eso. Entonces, digamos, estaremos viendo la primera presidenta del Perú. Pero no contás con que se forme con que el polo del antifujimorismo sea el clivaje que defina. O sea, pensás que ya como que no hay pronunciamientos tan fuertes como de respaldo a Kuczynski para que defina eso, porque Humala terminó ganando la elección gracias al antifujimorismo en el 2010, ¿no? Terminó hasta Vargas Llosa apoyando a Humala, que era el candidato de Chávez. O sea, fue muy fuerte eso. ¿Tú esta vez no lo ves tan claro? No lo veo tan claro porque, digamos, no hay una... la izquierda estaba detrás de Humala también, digamos, de alguna forma. Ayudó, en este caso no es un apoyo muy claro. Hay inclusive llamados de colectivos antifujimoristas para que Verónica Mendoza se pronuncie en contra de la candidatura de Keiko Fujimori y puedan apoyar la de Kuczynski, ¿no? Que es parte también de la negociación democrática que naturalmente debe haber, pero, digamos, hasta ahora no hay esa figura. Ajá. Así que bueno, muchas gracias, Diego, por tu tiempo y nos reencontramos en unos días, en la semana que viene o cuando ustedes lo dispongan. Un abrazo grande y a seguir este proceso electoral en el Perú. Gracias, Mauro.